Conectas Podcast. No estamos desafiando a Trump. Lo que queremos es conquistar el sueño americano. Eso le decían hace unos días unos migrantes a la prensa en Oaxaca, México. A esa caravana de 300 personas que vienen desde Venezuela, Honduras y otros países, no le importa la política de mano dura con la migración que el presidente de Estados Unidos está aplicando en la Casa Blanca, con saldo de miles de deportados en apenas 2 semanas y un drama humano con consecuencias en toda América Latina. Esta semana en Tenemos que Hablar, migrantes, el sueño americano que Trump convirtió en pesadilla. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal donde abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. That he is focused on launching the largest mass deportation operation in American history of illegal criminals. And if you are an individual, a foreign national, who illegally enters the United States of America, you are, by definition, a criminal. De ese modo, Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dejó en claro que para el gobierno de Trump, cualquiera que entre irregularmente a Estados Unidos es un criminal. Las deportaciones masivas y el cierre de las vías legales para tramitar un estatus migratorio están causando grandes problemas a miles de latinos que buscan el sueño americano. Hoy vamos a conversar sobre este tema con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Bienvenida, Sugelis. Hola, Mauricio, gracias. Sugelis, la situación para los migrantes en Estados Unidos no hace más que empeorar. Desde que Trump asumió su segundo mandato, hemos visto casos escalofriantes de personas deportadas sin la menor consideración. ¿Qué hay detrás de este giro en las políticas migratorias? Bueno, lo que estamos viendo no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la política migratoria de los Estados Unidos. Trump ha cumplido con su promesa de endurecer las políticas antimigratorias y las repercusiones para América Latina son enormes. Desde la eliminación de las solicitudes de asilo hasta redadas masivas, el gobierno ha subido el nivel de la persecución de migrantes. Hay casos dramáticos de familias que han pedido asilo y aún así acabaron deportadas, o el de indocumentados que están preparando tutelas legales para que, en caso de ser detenidos y deportados, alguien se encargue de sus hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos. Pero lo más sorprendente es cómo Trump está utilizando leyes antiguas, como la ley de enemigos extranjeros, para justificar la deportación de miles de personas. Explícanos cómo es eso. Bueno, esta ley fue aprobada hace más de 200 años. Le permitiría a Trump designar a ciertos grupos como enemigos de la nación y el plan es que en esa categoría entren los carteles de drogas, el Tren de Aragua y las pandillas centroamericanas. Con esto, el gobierno de Estados Unidos está usando un sustento legal para detener y deportar mucho más rápido no solo a los indocumentados, sino también a los extranjeros que no tienen una residencia permanente. Esto pone a los migrantes en una situación en la que pueden ser estigmatizados por su nacionalidad o apariencia y ser señalados erróneamente de narcos o pandilleros sin que necesariamente lo sean. Un panorama desolador para quienes simplemente buscan una mejor vida en Estados Unidos. Pero, Sugelis, hay otro problema y es que muchos sostienen a sus familias con las remesas que les envían. ¿Y qué está pasando con eso? Todavía es muy pronto para saberlo, pero desde el año pasado, con los controles migratorios aplicados por el gobierno de Joe Biden, ya se notó una desaceleración en el envío de dinero. Es decir, se enviaron remesas, pero no tanta plata como en años anteriores. Pongámoslo en cifras. En 2024, América Latina recibió más de 161.000 millones de dólares en remesas. Este dinero, que ha sido una fuente de sobrevivencia para muchas familias, proviene sobre todo de Estados Unidos. Pero con la política antimigratoria de Trump, muchas familias se van a quedar de un día para otro sin esos ingresos. Y, por lo tanto, la reducción de migrantes afectará a las economías de la región. Y, por supuesto, también hace que el sueño americano se vea cada vez más como una quimera, mejor dicho, inalcanzable. Eso parece, pero es curiosa la forma en que los latinoamericanos perciben ese famoso sueño americano. Ernesto Castañeda, que es experto en el tema migratorio y director del Immigration Lab, me contaba que para el latinoamericano que tiene el plan de emigrar hacia Estados Unidos, no hay una forma de desmontar la idea de que en el norte su vida mejorará. Escucha lo que me comentó porque es bien llamativo.
Y el sueño americano es algo que es muy curioso porque, curiosamente, alguna gente con aspiraciones a una clase media, riqueza, etcétera, ven a gente como Donald Trump como esta parte del evangelio y la riqueza, como gente que tú puedes ser rico si tú eres perseverante y crees en Dios y no te rindes y eso. Lo dijo en la mañana, yo no me rendí, aquí estoy, si no estaría en la cárcel probablemente, pero no me rendí y Dios dijo que sobreviviera a mi ataque a mi vida y por eso soy presidente. Entonces, algo que muchos migrantes de muchas partes del mundo por muchos años pensaban de manera implícita, y ahora es muy explícito. Y siempre el migrante piensa que él va a ser la excepción, que no lo van a atrapar en la frontera, que no lo van a discriminar y que le va a ir muy bien y va a hacerse rico, porque hay muchos casos, ¿no?, de migrantes que tienen el éxito, pero no ven el caso de los migrantes que trabajan muy duro, que viven una vida muy difícil y que tienen una dificultad muy grande para vivir más allá del día a día y del cheque. Es irónico que Trump, el gran enemigo de los migrantes, también se haya convertido en una figura inspiradora para algunos. Pero como señala el experto, convertir en realidad ese sueño va a ser cada vez más parecido a una pesadilla. Sí, y es que ante las amenazas de Trump, ya en ciertas zonas de América Latina se nota que hay nuevas políticas migratorias. Y en primera línea está México, que tiene una extensa frontera con Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum ya envió a 10.000 militares a la frontera para que traten de contener la migración irregular. Y justo muy cerca de esa frontera está Priscila Cárdenas, periodista del Hub de Conectas. Desde México nos va a contar cómo ha cambiado la dinámica en ese lugar, con miles de personas varadas y a merced de carteles del crimen organizado. Hola Priscila, bienvenida. Hola Mauricio, hola Sugelis, muchas gracias por la invitación para abordar este tema que ha puesto en incertidumbre el panorama de América Latina en muchos aspectos, siendo el tema migratorio uno de los más críticos del momento. Priscila, ¿cómo está la situación en la frontera tras el regreso de Trump a la Casa Blanca? Tras el regreso de Donald Trump al poder y los severos cambios en estas políticas migratorias, la dinámica fronteriza refleja efectivamente bastantes alteraciones, principalmente porque personas de diversos países que habían llegado a las ciudades vecinas de Estados Unidos en México quedaron varadas luego de la cancelación del programa CBP One, el cual tenía funcionando desde inicios del 2022 y bueno, a través del cual, mediante una aplicación, podían gestionar sus citas de acceso a Estados Unidos. Este programa dejó de funcionar justo el día que Donald Trump tomó protesta, pues mucha gente que tenía semanas o incluso meses esperando ingresar quedaron a la deriva en albergues o en campamentos para migrantes. Esto se ve en ciudades como Ciudad Juárez, en Chihuahua. A este grupo de personas también se están sumando los que han sido deportados en las últimas semanas. Solo en Tamaulipas, del 20 de enero a la fecha, ya se contabilizaban 2.400 repatriados aproximadamente, mientras que en ciudades como Nogales, en Sonora, se han habilitado albergues y los que existían ya están al límite de su capacidad. Qué difícil es la situación de esas miles de personas que no quieren regresarse a sus países, pero que tampoco pueden seguir su camino a Estados Unidos. Gracias, Priscila, por tu aporte. Muchísimas gracias, Sugelis. Muchísimas gracias, Mauricio, por su atención y por la invitación. Volviendo contigo, Sugelis, esas situaciones como las que se viven en la frontera, a la larga terminan favoreciendo a los mismos carteles del crimen organizado, porque ninguna de esas medidas represivas garantiza que las personas desistan de entrar de cualquier manera a Estados Unidos. Justo eso me decía Ernesto Castañeda. Él cree que la dureza de las medidas podría hacer que el tráfico de migrantes sea un negocio muy lucrativo, quién sabe si más que el de la droga, porque cuanto más difícil sea cruzar, más dinero podrá sacar el crimen organizado. En esa franja fronteriza tienen una fuerte presencia y también tienen infraestructura y el control en algunos pasos fronterizos. Si ya no hay maneras legales de hacerlo y es difícil hacerlo con un coyote o de manera más espontánea, pues van a recurrir al crimen organizado que tiene alta infraestructura y tienen una corrupción muy fuerte con ciertos agentes en los cruces fronterizos o esos túneles que construyen de manera industrial, casi profesional, que han encontrado uno hace poco en El Paso, pero existen mucho tiempo. Y eso es algo que el narco sabe hacer y ha hecho y ahora le conviene porque cada vez que es más difícil cruzar la frontera es más costoso, entonces hay más negocio en traficar gente, puede ser hasta más lucrativo que traficar drogas. Así que estamos ante una situación compleja y unas medidas que no necesariamente controlarán la migración irregular.
Sí, aunque vale decir que hay una visión, que ya habíamos visto desde la administración de Biden, de involucrar más activamente a Centroamérica en el control del flujo de migrantes que sube desde el tapón del Darién. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, lo resumió muy bien en su reciente visita a Panamá. Entendemos también de parte de Estados Unidos que la mayoría de las personas que entran por acá realmente tienen destino de eventualmente llegar a Estados Unidos. Así que hasta cierto punto nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes. Y además, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo el miércoles en la Casa Blanca que se sentía frustrado porque el número de arrestos y deportaciones de indocumentados no le parecía suficiente, a pesar de que se triplicó frente al de años anteriores. Veremos cómo resultan las cosas a largo plazo, porque ya estamos viendo que pese a todo, se siguen formando caravanas de migrantes que se resisten a desistir de su sueño americano. Gracias, Ugelis, por tu análisis. Gracias a ti, Mauricio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en el próximo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.